Muy buenos días. Bienvenidos al Ministerio Nuevo Comienzo. Los saludamos desde aquí con mucho cariño, confiando que todos ustedes se encuentren reposando en sus casas con los oídos y la mente dispuesta para escuchar un nuevo mensaje de la palabra del Señor. Bienvenidos a Nuevo Comienzo. El mensaje de hoy se encuentra en el Salmo 139. Hemos venido hablando de pasajes bíblicos y versículos bíblicos que han sido de impacto en mi vida y el Salmo 139 es uno de ellos. Si usted no lo ha leído, pues hoy va a ser la oportunidad de que usted lo lea y aprenda algo de la manera como el Señor nos ve. El título del mensaje es Palabras que nos reaseguran. Ese es el propósito del Salmo 139, reasegurarnos. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día vive sin esa seguridad de que Dios los ama. Mucha gente hoy en día necesita oír que el Dios de las Escrituras, el Dios de la Biblia, es un Dios amoroso, es un Dios personal y que está seriamente interesado en usted y en mí. ¿Por qué digo esto? Porque muchos factores conspiran contra nosotros para hacernos sentir poca cosa, insignificantes, invisibles, que no se nos vea, que la gente no nos tome en cuenta y hacernos sentir sin importancia. La tecnología de hoy en día, los avances tecnológicos nos apartan del toque humano y de la voz de la persona en vivo. Y todas esas cosas las necesitamos como seres humanos que hemos sido diseñados para vivir en comunión, en relación unos con nosotros. El trajín constante de todos los días dañan nuestras relaciones y nos roban el tiempo que necesitamos para verdaderamente conocer y ser conocidos por las personas que están alrededor nuestro, que nos aman y que nosotros amamos también. Y mientras que nuestro mundo impersonal nos hace cuestionar si de verdad importamos, el Salmo 139 nos reasegura precisamente de eso. Le importamos a Dios. Eso es lo que el Salmo en esencia dice, que usted como hijo de Dios le importa a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de usted de una manera intencional. Dios es fiel en el cuidado de su vida y de la mía. Él sondea nuestros lugares más recónditos de nuestros corazones y su amor siempre nos alcanza sin importar hasta qué punto nosotros nos hemos apartado de Él. En un mundo en el cual nosotros vivimos y que constantemente nos hace vivir como que somos poca cosa o insignificantes, el Salmo 139, sin embargo, nos da valor porque anula todas esas voces críticas y opiniones que nadie se las ha pedido a la gente en contra de nosotros. Son opiniones que claman por nuestra atención. Son voces que quieren que nosotros le pongamos atención, que meditemos en las cosas negativas que nos dicen y lo único que produce es desanimarnos y hacer que perdamos perspectiva. Salmo 139 declara que no somos insignificantes. Todo lo contrario, Salmo 139 nos dice que somos profundamente amados por Dios. Y a pesar de que nadie sabe con certeza cuándo o por qué razón David escribió este salmo, si usted lo lee, obviamente se va a dar cuenta que el rey David estaba pasando por un momento difícil en su vida y estaba en necesidad de ser reasegurado de Dios, quien conocía íntimamente el corazón de David. El salmista puso sus pensamientos y escribe el Salmo 139, el cual lo divide en 4 estrofas de 6 versículos cada uno. Y las 4 estrofas, cada uno de esos versículos que la componen, fluyen de una manera perfecta. Estas 4 estrofas comunican 4 preguntas o 4 pensamientos que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos las hemos planteado o por lo menos pensado.
La primera va a ser, el primer pensamiento, la primera pregunta que se encuentra en la primera estrofa de los versículos 1 al 6, trata con cuán bien me conoce Dios. Desde luego, este pensamiento o pregunta tiene que ver con la identidad suya y mía. Cuando nos sentimos insignificantes y tenemos problema con nuestra identidad, quiénes somos, de dónde venimos, a quién pertenecemos y todo eso, podemos encontrar consuelo en saber cuán íntimamente Dios nos pone atención y cuán bien nos conoce. David responde a esta pregunta diciendo: Dios nos ve en todo momento y Dios conoce todo de nosotros en absoluto. No hay nada en nuestras vidas que Dios pase por alto y que de repente recién Él llegue a estar apercibido de ello. Nada le sorprende a Dios acerca de usted y de mí, de nosotros. Dios lo conoce todo. Eso es lo que esta estrofa de 6 versículos dice. Dios me ve y Dios me conoce muy bien. El segundo pensamiento o la segunda pregunta es: ¿cuán cerca está Dios de mí? ¿Cuán cerca? Y eso está en los versículos 7 al 12. La respuesta a este pensamiento o pregunta revela el problema de la soledad. Cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos con un vacío en el corazón, cuando anhelamos que algo llene ese vacío, cuando nos sentimos inciertos de la cercanía de Dios, nos damos cuenta, si ponemos atención y leemos con cuidado estos versículos, que Dios siempre está presente. Que en ningún momento, aunque nos sintamos solos, eso no cambia la realidad de que no estamos solos, sino que Dios está presente y que Él se interesa profundamente por nosotros. El tercer pensamiento o pregunta tiene que ver con cuán cuidadosamente Dios me formó, en los versículos 13 al 18. Y esto tiene que ver acerca del problema de la autoestima. Cuando nuestra autoestima sufre a causa de comparaciones desagradables que nosotros hacemos o la gente alrededor hace acerca de nosotros, podemos consolarnos, hallar consuelo, esperanza, refugio y seguridad en saber cuán cuidadoso y detalloso ha sido Dios en formarnos a cada uno de nosotros. Dios no nos formó descuidadamente y nos hizo con rapidez, sin tomar en cuenta nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestros caracteres, nuestro físico, cómo íbamos a ser y todo lo que tiene que ver con la formación del ser humano. No, Dios tomó tiempo y Dios nos hizo a cada uno de nosotros con mucho cuidado, tomando en cuenta cada específico detalle, aún en aquellas personas que nosotros consideramos que han nacido con alguna discapacidad congénita y nosotros no entendemos por qué. Téngalo por seguro que en esa persona, en ese bebé, Dios trabajó cuidadosamente y lo hizo deliberadamente con un propósito, el cual nosotros quizás nunca entendamos, pero una cosa estoy seguro, que es para el bien de esa persona y para la gloria de nuestro Dios, porque nada de lo que hace Dios es imperfecto. La última pregunta o pensamiento tiene que ver con cuánto en realidad me protege Dios. Y eso está en los últimos 6 versículos del 19 al 24. Esto trata con el problema de la preocupación. Nos preocupamos por los tiempos difíciles que estamos. Mire, abra los ojos, ponga atención a lo que está pasando alrededor suyo en el mundo entero. Rumores de guerra y guerras declaradas, problemas económicos, políticos, situaciones difíciles en todos los países. En realidad el mundo en que vivimos parece estar en caos y desordenado, pero ahí entra estos versículos para reasegurarnos de que la mano de Dios nunca nos va a abandonar y a desproteger de nuestros enemigos, porque los enemigos de Dios son enemigos nuestros y los nuestros son de Él también.
Es decir, que estos versículos tienen que ver cuando nos preocupamos acerca del maligno y de sus asaltos a la gente de Dios. Entonces, en esos momentos podemos descansar en la justicia de Dios. Dios es justo y nos sabrá dar oportunamente en el tiempo de su buena voluntad, nos sabrá dar dirección y protección. Dios es un Dios santo y fiel y es también verdadero. Ahora, la Biblia, mis amados, es un manual. La Biblia, cuando usted compra algo y no sabe cómo utilizarlo, usted va al manual y usted lee el manual y aprende a cómo operar el aparato que usted está tratando de hacerlo funcionar. La Biblia es el manual para la vida y nos enseña cómo Dios quiere que nosotros lo adoremos. Si ven, nosotros no adoramos a Dios como nos da la gana, como se le ocurra a usted. Por más que a usted le parezca bien adorar a Dios de esa manera, no necesariamente es la manera que Dios nos dice en su palabra que le adoremos. Pero aquí en la palabra de Dios está precisa y exactamente como Dios quiere que le adoremos. Pero también es la palabra de Dios un salvavidas cuando parece que la persona se hunde. No hay ninguna otra autoridad así de confiable como la palabra de Dios. Quizás usted en ocasiones se ha encontrado a sí mismo haciéndose preguntas como, ¿es esta versión que estoy leyendo de la Biblia una versión sin error? ¿O alguien a través de los años quizás ha manipulado el texto original de la palabra de Dios? Son preguntas que podría venir a su mente ocasionalmente. Lo que yo le quiero decir es que nunca se olvide que la reverencia a Dios a través de su palabra es el principio de la sabiduría. Y eso no es invento mío, eso es lo que la palabra de Dios dice. David tenía esa mentalidad. David sabía que la palabra de Dios era confiable. Por eso es que al leer usted estos versículos del Salmo 139, vemos la apertura, vemos la vulnerabilidad y una sincera disposición de David a ser honesto delante de Dios. Él admite cierto desconocimiento de ciertas cosas, admite cierta ignorancia y también admite una profunda necesidad en tiempos en que se encontraba por situaciones que él no sabía cómo manejar. Pero en ningún momento vemos a David, vemos en él algún intento de menoscabar el asombroso carácter de Dios. Él toma la palabra como es. La Biblia dice que Dios es un Dios santo, justo, amoroso, eterno, misericordioso, compasivo. Y David honra esa palabra y dice, si Dios dijo esto y los profetas escribieron que este es el carácter de Dios, ese es el Dios en el cual yo creo y al cual yo sirvo. Mira el versículo 1 cómo empieza. Yo no creo que me estoy perdiendo nada, pero ok, volvamos entonces a la primera pregunta y analicémoslas brevemente cada una de ellas. ¿Cuán bien me conoce Dios? ¿Qué cree usted? ¿Cuán bien lo conoce Dios a usted? Los primeros 6 versículos, empieza el primero con, Señor, tú me has, oh Señor, está orando, es una oración. ¿Cómo sabemos? Porque cuando nosotros oramos empezamos así, Señor, Padre, oh Padre, ¿sí? Así empezamos. David está empezando a orar y le dice, tú me has escudriñado y me has conocido. Esa palabra escudriñar significa excavar, como cuando usted va a una construcción y comienza a excavar tierra, o cuando usted quiere plantar en su jardín una nueva vegetación o plantas frutales, usted tiene que excavar. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué hace usted cuando está excavando? Usted está haciendo un hueco, usted está yendo a lo profundo de la tierra. Y eso es lo que David le dice. Señor, tú vas a lo profundo de mi ser. Por lo tanto, alguien que va a lo profundo del ser de uno lo conoce íntimamente esa persona. Nadie puede hacer eso. Ni el mejor cirujano, ni el más hábil cirujano puede ir a lo profundo de su espíritu, de su alma, a los tuétanos y entender las intenciones de su corazón. Solo Dios. En el versículo 2 dice, tú conoces cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando salgo, cuando regreso, y de lejos comprendes
mis pensamientos. Es decir, de lejos, mucho antes que mis pensamientos hayan sido puestos en palabras coherentes, ya Dios conoce todo. Es asombroso el conocimiento de Dios. Por eso es que más tarde David estalla en adoración y dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí, no lo puedo entender. Admite su ignorancia y su falta de entendimiento para llegar a comprender la grandeza, la magnificencia del Dios a quien nosotros servimos. Dios es insondable, nadie puede entenderlo. Luego, el versículo 3 dice, tú escudriñas mi senda y mi descanso. Conoces bien todos mis caminos. Todo pensamiento que usted haya tenido hasta este momento y más allá de este momento, Dios lo conoce todo. Esta es una hermosa descripción de uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. La omnisciencia quiere decir omnitodo, que Él conoce todo. No hay nada que esté fuera del conocimiento de Dios. Es un conocimiento perfecto. No tiene Dios necesidad de aprender nada. Usted no le puede enseñar nada a Dios. Usted no puede ir y decirle, Señor, yo creo que tú deberías hacer las cosas de esta manera y no de la manera como las estás haciendo. No, Dios nunca ha tenido esa necesidad porque Dios tiene conocimiento completo. El versículo 5 dice, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. Esa palabra, quiero que ponga atención, la palabra cercado, es un término que se utiliza, es un término militar, utilizado para describir una ciudad que ha sido sitiada por alguien y ese alguien ha cerrado todas las posibles vías de escape que los habitantes de esa ciudad podrían utilizar. Entonces significa aquí que Dios cierra todas las posibles rutas de escape nuestras y no es que lo hace con mala intención, como cuando un enemigo, cuando un ejército pone en sitio a una ciudad con la intención de conquistarla y someterla, sino que la idea aquí es de que Dios cierra todas nuestras vías de escape para que, lejos de nosotros encontrarle solución a esas situaciones por nuestra propia cuenta, que en muchas veces por tratar de hacer eso más bien las hacemos peor, Dios dice, quiero que te quedes quieto, te he cerrado todas las vías de escape con la intención de que no escapes. Y lo contrario de escaparse significa estar quieto y con el propósito de que podamos sentir su mano que nos calma en medio de cualquier situación. ¿Sí ven? Eso es hermoso cuando vemos la palabra de Dios en esa manera. Dios me cierra todas las puertas de escape con el propósito de que yo me tranquilice y experimente el toque tranquilizador de su mano en cualquier situación en que nos encontremos. David dice que tal conocimiento era demasiado maravilloso para él poder entenderlo. La segunda pregunta, ¿cuán cerca está Dios de mí? Dios está más cerca de lo que usted cree. Entre los versículos 7, 8 y 9, vamos a leer. El versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Qué cree usted? ¿A dónde puede irse del Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios está en todas partes, ¿en realidad habrá alguna parte en donde nosotros podamos ir sin que Él esté? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá algún lugar donde Dios no sepa dónde yo estoy? Y luego vienen algunos sí. Hay 4 sí entre los versículos 8 y 9. Sí subo, ahí estás tú. Sí en el Seol preparo, ahí estás tú. Sí tomo y sí habito, ahí estás tú. ¿Sí ven? Dios no está ausente. No podemos escapar de otro atributo de Dios que se llama la omnipresencia de Dios. Omni, de nuevo, todo, presente en todo. ¿Por qué no podemos escapar de la omnipresencia de Dios? Porque Dios está simple y sencillamente en todas partes. La siguiente pregunta es, ¿cuán cuidadosamente Dios me formó? Pues veamos. El versículo 13 dice, tú, y ese es enfático,
En el original esa palabra tú significa mucho. ¿Qué significa? Tú y nadie más que tú, como una canción que hay, ¿verdad? Tú, nadie más me formó. A mí no me formó mi mamá, no me formó mi papá, tú los usaste a ellos, pero en realidad el que me formó fuiste tú. La madre naturaleza no me formó. La palabra formar es la palabra original que significa originar. En otras palabras, David le está diciendo tú y nadie más me originó. Tú fuiste el que me formaste. Tú formaste mis entrañas. Esa palabra tiene que ver con las vísceras, todo lo más íntimo que hay dentro de nuestro ser. Todos los órganos vitales son las entrañas. Me hiciste, esa palabra hacer tiene que ver con entretejer. ¿Qué entretejió Dios? El cuerpo humano es asombroso. Tiene tejidos, tiene tendones, tiene ligamentos, tiene músculos, tiene huesos. Nos hizo nuestro esqueleto tal como Él quiso. En el esqueleto puso los huesos hasta qué manera iban a crecer. Y ahí ya nos dio la estatura. Luego le puso carne, articulaciones, tendones, músculos a esos huesos para darle textura, para darles fortaleza, creó arterias y todo eso. Eso se llama entretejer. ¿Cómo Dios lo entretejió? Si un cirujano abre el cuerpo humano, se da cuenta qué manera más asombrosa, maravillosa y única que es el ser humano. Y solamente Dios pudo haber hecho esa obra maestra. Por lo tanto, al ver esa grandeza de Dios, David estalla en adoración a Dios en el versículo 14 y alaba al Señor y le dice: te daré gracias porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Luego, en el versículo 16 implica protección. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado. No, nada está oculto delante de Dios. Luego dice: tus ojos vieron mi embrión. Embrión no es lo mismo que un feto, ténganlo cuidado. Embrión es la parte más básica de vida. Embrión es una cosa insignificante y microscópica. Feto ya está desarrollado, embrión no, pero ya hay vida. Por lo tanto, David le está diciendo: tus ojos vieron eso. Y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. En mi antepensamiento, David ve su vida desde la perspectiva de Dios. Dios solamente puede ver, como David lo está expresando aquí, que todos los días de David fueron contados. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar en todos esos días y en cada momento de esos días en la vida de David, y lo sabe también en la vida suya y en la vida mía. Así es como tenemos que ver la vida nuestra, desde la perspectiva de un Dios que conoce todo, que está presente en todo, que nos ama siempre a pesar de nuestras rebeldías y de nuestras infidelidades. La última pregunta tiene que ver: ¿y cuánto me protege Dios? Nos protege de enemigos ocultos, nos protege de gente malvada, nos protege de situaciones peligrosas. ¿Cuántas veces no hemos dejado la casa, nos hemos subido al vehículo en dirección a un lugar, montado en la carretera y hemos sido librados de accidentes? Y hemos visto accidentes a la izquierda y a la derecha nuestra, y nosotros hemos sido preservados por la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos protege en todo momento, en todo lugar. Él camina con nosotros. La palabra de Dios dice que Dios mismo marchará al frente tuyo y estará contigo, no te abandonará, no te dejará. Así que no te desanimes ni tengas miedo. No podemos vivir nuestra vida llenos de miedo y desanimados, sabiendo que servimos a un Dios que conoce todas nuestras necesidades, que está siempre presente en cada una de ellas, en todo momento, a lo largo de todos los días de nuestra vida, que nos ama con un amor inquebrantable, que tiene compasión y misericordia de nosotros y nos da no conforme a nuestras iniquidades, sino que nos da de su gracia y de misericordia conforme a su bondad y a su carácter de un Dios amoroso. Así que Dios conoce mi corazón, sabe que soy pecador. Por eso el salmista David termina con las mismas palabras con que empieza el Salmo: escudriñan
escudriñame, sigue excavando, Señor, y conoce mi corazón. No lo dice porque, a Dios se le escapó de excavar mi corazón al principio y por eso se lo voy a volver a pedir al final de que me excave un poquito más, porque quizás hay algo más. No, Dios conoce todo, absolutamente todo. El salmista le dice eso, es para que Dios se lo revele a él, para que David esté consciente de todas esas cosas que necesitan ser arregladas en la vida de él y que posiblemente él no está percibido de ellas. Así que no lo hace para él conocer, sino para que nosotros conozcamos. Y esa es una excelente oración que nosotros podemos hacer ocasionalmente a nuestro Señor cuando hacemos un examen nosotros mismos a nuestra conciencia. Señor, escudriñame, excávame en lo profundo y hazme ver, revélame cosas de las cuales están presentes, ocupando un espacio en mi vida que no deberían de ocupar, que yo necesito abordar, tratar, arreglar, corregir y echar fuera para dar cabida a tu santidad, a tu voluntad, a tu propósito y a tu plan en tu vida. 2 lecciones y con eso termino. Por la razón de que nosotros somos criaturas creadas y Él es el creador, debemos permitirle que Él nos escudriñe, que Él excave profundamente en nuestro ser y que nos revele cualquier cosa que Él ve en nuestras vidas que no le agradan a Él. Él tiene el derecho de hacer eso y nosotros necesitamos darle esa prerrogativa a Dios porque Él es mi creador, Él es mi Dios, Él es mi Señor y tiene todo el derecho a hacer eso. Segundo, y usted dice, ¿pero qué cosas? Bueno, a veces cuando nos habla y nosotros ignoramos su dirección o cuando estamos tratando a la gente alrededor nuestro con poca sensibilidad, Dios nos va a revelar todas esas cosas. Segundo, la única respuesta lógica a la grandeza de Dios, la única manera en que nosotros, lo único que hace sentido en cuál debe ser nuestra respuesta a un Dios como el que acabamos de escribir, de acuerdo a lo que David está diciendo, es invitarlo a que nos dirija y tome total control de nuestra vida. Yo no veo en realidad, y fallo, estoy aprendiendo esto también, no soy un modelo de perfección para ustedes y no estoy presentándome como tal cosa frente a ustedes, estoy en un proceso de construcción todavía y cada momento que cojo la palabra de Dios me doy cuenta cuán imperfecto soy de áreas y cosas que no estaba percibido, pero he llegado a entender que esa debe ser la única respuesta que haga sentido al Señor, es invitarlo, decirle, Señor, dirígeme y toma total control de mi vida en este momento y a lo largo de este día. No importa lo que ello implique, no importa lo que ello pueda significar. Y esto podría significar, por ejemplo, que usted tenga que reorientar sus prioridades, o quizás podría significar que finalmente sea hoy, en este momento, el momento en que usted llegue por primera vez al conocimiento salvador de Jesucristo en su vida y reciba el mensaje de la salvación gratuito e inmerecido, todo por la gracia de un todo suficiente Salvador que es Jesucristo. Incline su rostro para poder orar. Padre, gracias por escribirnos y decirnos lo mucho que pensaste en nosotros, incluso antes de que cualquiera de nosotros haya nacido. En un mundo malvado en que vivimos, ayúdanos a vivir por encima de toda esa maldad que amenaza con desanimarnos y hacernos perder esperanza en ti. Líbranos de duda para que no pasemos la vida preguntándonos si de verdad somos importantes para ti. Ayúdanos a vivir cada día y cada momento de cada día reasegurados de tu presencia, de tu conocimiento, del profundo amor que sientes por nosotros y cómo te deleitas en llenarnos de tu gozo, de tu misericordia, de tu presencia y de tu paz. Te amamos, Señor. Ayúdanos a vivir esta semana que empieza con este conocimiento maravilloso de que tú estás aquí, nos rodeas totalmente, nos sustentas con tu espíritu, nos ayudas y provees cada necesidad y nos proteges totalmente de todo peligro que nosotros no vemos, pero tú sí. Por eso estallamos en adoración y alabanza a ti y te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos, porque nunca ha habido, no lo hay y jamás habrá un Dios
omnisciente, tan omnipresente y tan bondadoso como tú. Recibe la gloria y el honor, la alabanza y la exaltación sean tuyas, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias por escuchar. Estamos muy contentos de que usted se haya expuesto a la palabra y le pedimos, como siempre, que compartan el enlace con otras personas. Mi esposo y yo los saludamos y les deseamos una feliz semana. Dios les bendiga.